y vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Es un solo versículo que vamos a estar también teniendo como enseñanza de la palabra del Señor para bendición de nuestras vidas espirituales. Si usted lo encontró, nos vamos a ir poniendo de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración por esta palabra, para que el Señor haga el trabajo a través del Espíritu Santo, lo que tenga que hacer en nosotros. Señor, te damos muchas gracias esta noche por estar en tu casa. Gracias, Dios, por la victoria que tú nos das de poder llegar a este lugar. Señor, porque hemos venido a alimentarnos, a fortalecernos, a crecer en fe, en la gracia tuya. Señor, gracias por cada hermano y hermana que tú traes a tu casa. Que en este lugar, Señor, seamos bendecidos, fortalecidos, amparados, protegidos, guardados por tu poderosa mano. Señor, yo te ruego que tu gracia, que tu poder descienda en nosotros, que tu gloria permanezca, Señor, para bendición de nuestras vidas espirituales. Sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Auxilia al predicador. Dale de tu gracia, Señor. Úsalo, Señor, de acuerdo a lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Derrama tu presencia sobre su vida. Te lo rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, al que vive por los siglos. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es importante pasaje en el cual el apóstol Pablo está dando una dirección a los hermanos de Gálatas, de Galacia, a los Gálatas. Una dirección en el cual se daba en aquel entonces era justamente poder salir del concepto de la ley, del concepto que muchos de ellos tenían, inclusive con raíces, pudiésemos decir, del fariseísmo, que estaba en aquel entonces pregonando una forma de evangelio diferente. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando y su mensaje es no tan solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pero existía una fuerza interna dentro de aquellos que habían conocido el evangelio, que estaban mezclando la ley y la gracia de Dios. Y de alguna manera estaban desviándose del conocimiento de la verdad y se estaban acostumbrando a llevar más bien la vida de la ley y no de la gracia del Señor. Por lo tanto, había tenido recientemente algún encuentro con otro gran apóstol que de alguna manera proclamaba esto de la influencia que pudiese tener el evangelio con las cosas de la realidad de aquel entonces, la ley. Por lo tanto, tenía influencia de muchas miradas
de los fariseos y los saduceos que estaban desviándose de la verdad. Dice algunos versículos más adelante que el apóstol Pablo resistió cara a cara a otro gran apóstol, Pedro, para decirle de qué forma ellos estaban presentando el evangelio. Inclusive estaban arrastrando a algunas otras personas importantes, como el caso de Bernabé, a poder seguir un evangelio más bien sujeto a la ley y no a la gracia de Dios. En ese contexto se encuentra el apóstol Pablo para poder colocar este versículo tan importante que el día de hoy nosotros debemos de comprender a cabalidad. Hemos puesto como título esta palabra: yo muero para que viva Cristo en mí. La palabra del Señor nos lleva a considerar de que Dios es un Dios santo, es un Dios de poder. Nosotros, débiles criaturas humanas, con debilidades, con fallas, con problemas, sin la fuerza necesaria para poder enfrentar la vida, sin la fuerza necesaria para vencer el pecado, sin la fuerza necesaria para vencer el mundo, ni menos al demonio. La ley no tendría esos efectos para que un creyente pudiese tener la vitalidad y la fuerza para tener la victoria sobre el mundo, el demonio y la carne. El único que tiene esa capacidad de poder triunfar sobre el mundo, el demonio y la carne es Dios. Y que a través de Cristo, mostrado sobre el escenario de esta tierra, Él va a la cruz para tener victoria sobre el mundo, el demonio y la carne. Y de esa manera entregar el evangelio a toda criatura. Dios a nosotros nos elige de millones y millones de personas que habitan el mundo. Se dice que aproximadamente, tal vez estamos llegando a casi 8.000 millones de personas en el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero tú y yo hemos sido escogidos por misericordia de Dios para que podamos recibir lo que es la fe, para que podamos vivir en su amor, para que la gracia de Dios y su misericordia esté en nosotros, para que podamos comprender a cabalidad qué ocurrió en el Calvario y la cruz, qué pasó en ese momento cuando Cristo va a la cruz y dice que decretó sobre aquellos principados, sobre aquellas autoridades, sobre todo poder del enemigo, y lo clavó en la cruz del Calvario. Eso que hizo Jesús en ese lugar es de vital importancia para nosotros, porque si creemos en ese Cristo que derramó su sangre en el Calvario y la cruz, nosotros el día de hoy, a través del Espíritu Santo y por la fe, podemos recibir también ese poder que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, está diciendo algo muy importante. Él, siendo Pablo, se va a encontrar con una cantidad de dificultades en su vida terrenal. Nosotros leemos en diferentes partes, en diferentes lugares de la Biblia, cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar situaciones difíciles, problemas, angustias, momentos de debilidad, momentos complejos en la vida. Pero Dios en él, Cristo en él, lo lleva adelante para obtener grandes victorias. Para nosotros el testimonio que Pablo está declarando aquí es tremendamente importante, porque sabe, el apóstol Pablo estuvo por sobre cualquier situación que se le presentó, familiar,
terrenal, humana, circunstancias que no tan solamente les correspondió vivir, sino que superó todo aquello porque Cristo estaba en él. No lo hubiese soportado, no hubiese podido sobrevivir a todo lo que le correspondió vivir si no hubiese sido porque Cristo estaba en su corazón. Enfrentó todo tipo de gobiernos, dictaduras. Recordamos a un Pablo en medio de la dictadura romana, una dictadura contraria a los principios, valores del cristianismo, que cuando alguien pudiese haber dicho algo, era puesto en el circo romano para ser muerto, donde las familias cristianas eran perseguidas, donde los hombres que estaban teniendo una fe diferente eran muertos a filo de espada, eran perseguidos, eran atribulados, eran encadenados. El apóstol Pablo está diciendo algo tan profundo en su vida y está diciendo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo está diciendo porque él está confrontado y está desafiado a vivir una vida contradictoria, a vivir una vida que va más allá de las fuerzas humanas. Nosotros, en este tiempo, como creyentes, sin duda que Cristo quiere hacer algo importante en nosotros. Si usted se recuerda, en más de alguna oportunidad el apóstol Pablo relata situaciones que le ocurren en su vida. Fue azotado, muchas veces dice que recibió 40 azotes, que estuvo naufragando, que vivió siendo perseguido de un lugar a otro, que estuvo preso, que vivió una vida de desafíos constantes, contrarios a lo que significaba el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando comprendemos la vida del apóstol Pablo diciendo esto, nosotros como iglesia del Señor debemos de entender también esa vivencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted y yo vamos a ser confrontados en nuestra vida. Cada día tenemos luchas con nuestra vida y nuestro ser carnal. Todos los días nos levantamos por la mañana y a veces a cuesta con un cuerpo cansado, con un cuerpo sin fuerzas, muchas veces con un cuerpo enfermo. Pero estamos con Cristo. ¿O usted no está con Cristo? Si puede decir amén, nos ayudaría para comprender que usted está entendiendo esta palabra. Cuando Cristo está en nosotros, hay alguien que nos fortalece en medio de nuestra vida. Cristo obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos comprender esta palabra, debemos de comprender el testimonio que vivió Pablo. Y eso que vivió Pablo y las victorias que le dio al apóstol Pablo nunca hubiesen sido posibles si el apóstol Pablo no hubiese tenido a Cristo en el corazón. Usted y yo nunca tendremos victorias si Cristo no habita en nosotros. Usted y yo nunca podremos avanzar en la vida teniendo lo que Dios quiere que tengamos: su fe, su gracia, su poder, su misericordia en nosotros, para poder estar viviendo continuamente la vida de Cristo. Decía que nuestro viejo hombre fue crucificado, ha sido crucificado. Su naturaleza humana, mi naturaleza humana, mis pasiones, mis deseos, mis fallas,
Jesucristo los clavó en la cruz. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, estamos todos los días dando la lucha, dando la batalla a nuestro propio yo, a nuestros propios deseos egoístas tal vez, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia realidad, a nuestra propia debilidad, a nuestras enfermedades, a nuestros problemas, a nuestros desafíos, a todo lo que nosotros podamos tener. Damos una lucha diaria a ese hombre carnal que está en nosotros, que la única forma de poder sobreponernos es estar juntamente crucificado con Cristo. Porque en ese lugar dice la Biblia que Cristo venció la muerte. Amén. Que venció y Él cargó todas nuestras enfermedades. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muriendo cada día. Muero cada día a este hombre carnal que me tiene muchas veces metido en una cárcel con sus pasiones, con sus deseos, con sus intenciones, con su lucha diaria. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la Biblia dice entonces, y ya no vivo yo, sino que ahora vive el hombre espiritual en mí. Vive el que fue creado en la transformación que Cristo ha hecho justamente en el Calvario y la cruz. A ese que nos envió su Espíritu Santo, a ese que nos ha enviado su palabra, y a través del Espíritu Santo que nos reviste de poder, y a través de esa palabra en la cual somos alimentados a diario, podemos crecer en fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos igualmente entender y recibir la gracia de Dios, esa gracia salvadora, perdonadora, esa gracia que en medio de nuestra debilidad nos fortalece, nos levanta, nos da nuevas fuerzas. Esa gracia que cuando el apóstol Pablo, usted se recuerda en ese pasaje donde el apóstol Pablo le está pidiendo que por favor fuera a ser sanado de su enfermedad, porque estaba cargando igualmente esa enfermedad. Entonces el Espíritu Santo va donde Pablo y le dice, ¿qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder en medio de tu condición de debilidad te va a levantar, te va a fortalecer. ¿Sabe? Hay mucha gente dentro de las iglesias que no cree en la gracia del Señor y se quedan en una condición más bien atrás en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si en un momento dado cargamos una enfermedad, es para que la gracia del Señor se muestre en nosotros. Es para que el poder de Dios revitalice nuestra condición humana. Y no tan solamente dentro del área espiritual, sino también en nuestro físico. Porque la palabra del Señor es medicina para tu alma. Porque la palabra de Dios te fortalecerá y te levantará de la enfermedad. Hay gente que aparentemente siendo creyente no cree en la gracia del Señor. Y nosotros somos llamados para poder estar viviendo una gracia abundante. Porque el apóstol Pablo entonces pudo decir, esto ya no vivo yo, ya no vive Emiliano,
Ya no vive esa persona que se puede fortalecer en su intelecto, en su sabiduría, en su condición física. No si lo vamos a lograr. No es ese Emiliano, es Emiliano con el poder de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es lo que Cristo ha puesto sobre tu vida. Es lo que Cristo ha puesto sobre tu vida, lo que te marcará la diferencia. Cristo obrando en nosotros, dándonos lo que nosotros no tenemos, entregando Él lo que Él puede darnos. Si en la cruz del Calvario Él dio todo su amor y tuvo toda su misericordia, nosotros tenemos que dar testimonio de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad que Él puso allí en el Calvario de la cruz. Cuando tú, viejo hombre, tú, vieja mujer, tu vieja mentalidad ha sido crucificada, entonces podremos vivir la vida de Cristo. No antes. Cuando comprendamos que ese hombre viejo, esa vieja mujer, con toda su cantidad de pensamientos humanos, terrenales, limitados, a veces sin la posibilidad de poder comprender lo que Dios quiere más allá de lo que somos, crucificado, estamos ahí para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Cuando dejas de servir a tus propios intereses, cuando dejamos de servir a nuestros propios intereses, muchas veces egoístas, vanagloriosos, vanidosos, como es el viejo hombre, con toda la carnalidad presente, con las pasiones, sus deseos y todo lo que en un momento dado está en el viejo hombre. Pero cuando aparece Cristo, aparece la verdad de Dios en nosotros. El nuevo hombre comienza a vivir la nueva naturaleza creada por el Espíritu Santo del Señor en este tiempo. A través de la cruz del Calvario y por el Espíritu Santo podemos comenzar a hacer algo nuevo sobre esta tierra. La vieja naturaleza se detiene. Lo miserable, lo sucio, ya no es de tu interés, porque Cristo está juntamente siendo crucificado con nosotros y pasas a tener una vida bendecida, abundante, una vida rica en el Señor. Veíamos nosotros el domingo pasado, si usted se recuerda, de una mujer que llegó a hablar con Jesús, de una mujer que en medio de esa conversación algo ocurrió en ella y se dio cuenta que la persona que estaba hablando no era cualquier hombre, no era cualquier persona, y declaró y dijo: me parece que tú eres profeta, me parece que tú me estás diciendo la verdad, me parece que tengo que creer en ti, me parece que tengo que beber de esa agua viva que salta para vida eterna. Mujer, si tú creyeras, este es el don de Dios, este es el agua viva que salta para vida eterna. A partir de ese momento esa mujer fue transformada, fue cambiada. La vieja mujer quedó atrás, la que había tenido 5 hombres y el sexto no era su marido. Esa mujer que estaba cargando una cantidad de pecado en la vida antigua quedó atrás, porque a partir de ese momento comenzó a vivir una nueva vida. Comenzó a experimentar el cambio de vida de un hombre, de una mujer que puede estar crucificado juntamente con Cristo. Y ya no él vivir, sino que Cristo vive en nosotros. Amén.
usted también podrá recibir el don de la vida eterna. Es un regalo que Dios tiene para nosotros. Es la fe, es el amor, es la gracia, es todo lo que podemos recibir de Cristo y tenerlo con nosotros. El apóstol Pablo está diciendo esto: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces ahora, para poder enfrentar, decía inicialmente, todos los desafíos, todos los ataques, todas las persecuciones, todo lo que pueda sobrevenir sobre tu vida, terrenalmente hablando, tú tienes que decir, y yo tengo que decir lo mismo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque tal vez serás afectado en tu integridad, tal vez serás afectado en tu condición de persona, tal vez serás afectado en tu cuerpo físico, tal vez podrán decir una y otra cosa negativa de ti, podrán a lo mejor hablar mal de ti, pero todas las cosas que nos ocurren en Cristo tienen un propósito. ¿Usted cree que el apóstol Pablo vivió en condiciones de tener una felicidad terrenal? Usted lo ve sonriendo al apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo cargando todo lo que le correspondió vivir. Tantas veces azotado, perseguido, denigrado, afectado por falsos hermanos. Él cuenta su experiencia. El apóstol Pablo murió preso en una cárcel y luego lo decapitaron allí por la causa de Cristo. Yo no sé si acaso hay aquí alguno dispuesto a morir como murió el apóstol Pablo. Es el efecto de la cruz de Cristo sobre nosotros. Es el efecto de lo que hace Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, viviendo esta vida y sabiendo que alcanzaremos la vida eterna. Amén. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú puedes experimentar lo que el apóstol Pablo le correspondió vivir? ¿Cómo saber que Cristo vive en tu vida? Porque tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos retienen la palabra del Señor? Y a través de la palabra del Señor tú has recibido fe, tú has recibido poder, tú has recibido amor, misericordia. Todo lo que venga de parte de Dios tú lo puedes tener, porque Cristo ya está en tu vida. Amén. Porque ahora tienes una identidad en Cristo. Porque tú puedes decir: yo soy hijo de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Están luchando. Va a venir persecución. Va a venir habladuría negativa. Va a venir tal vez que vas a tener que sacrificarte por la causa de Cristo. A lo mejor vas a tener que crucificar el viejo hombre con todas sus pasiones, sus deseos, sus fallas, su condición. Vas a tener que dejar algunas cosas de lado por seguir a Cristo. Entonces hasta por ahí nomás, pastor. Porque yo todavía quiero vivir la vida. Porque yo todavía quiero pasarlo bien. Porque yo todavía quiero acomodarme. Señor, espérame un poquito, Señor. Y aquí la Biblia nos lleva a considerar que tenemos una identidad. El apóstol Pablo está marcando lo que él es. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros, que tenemos que ser nosotros. Ya no soy yo, sino que ahora hay una persona que es Cristo, que está en nosotros, que nos da nuevas fuerzas, que nos da una nueva identidad, que coloca en nosotros nuevos intereses, que nos da una nueva mentalidad, que nos da una nueva mirada de la vida terrenal.
un nuevo pasar, un nuevo vivir. Personas comprometidas con Dios, personas comprometidas con el Padre, dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Centraron los amenes. Dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Era lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo. Ese era su identidad, ese era su compromiso, eso era su responsabilidad, era su andar. Y donde iba, entendía que estaba entregando su vida por la causa de Cristo. En todo lo que nosotros hagamos, todo lo que podamos hacer, hay alguien dentro de nosotros que nos marca nuestra identidad. Tú eres cristiano porque eres seguidor de Cristo. Tú estás dentro de una congregación que se dice ser cristiana y además se añade el concepto pentecostal porque eres un avivado en fuego, no un apagado. Eres un avivado con el poder del Espíritu Santo. Es la identidad que el apóstol Pablo podía llevar adelante. Es lo que él estaba sintiendo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida de Cristo se hace presente porque por fe, porque por gracia, porque por misericordia, porque el poder de Dios puede estar en mi vida. Yo puedo llevar adelante mi propia vida. De otra manera no lo puedo hacer. De otra manera te quedarás en casa. De otra manera tendrás una lucha y caerás al suelo. De otra manera alguien te podrá mirar mal y a ti te afectó. De alguna manera alguien te puede decir feo y tú te vas a sentir mal. Pero que tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Qué le hicieron a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué cargó allí Él? Lo miserable, todo lo horrendo que existe sobre esta tierra, lo cargó Cristo en el Calvario de la cruz. Hermano amado del Señor, hoy tenemos una identidad. Dice este versículo, ya no vivo yo. Deja de ser lo que tú eres, porque hay alguien más poderoso que se llama Cristo y que a través de la fe tú lo puedes hacer vivir en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que tiene a Cristo en su vida? ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes decir aleluya? Cristo vive en mí. Él está presente en mi vida. Puedo ir más allá de mis propias fuerzas. El Espíritu Santo te puede llevar más allá de los límites humanos, porque Cristo está en ti. ¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo pudo escribir tantas epístolas? Un hombre, si bien es cierto, con un intelecto tal vez importante, pero ¿por qué fue delante de reyes? ¿Por qué fue delante de gente de gobierno? Y estuvo ahí inclusive con Félix. Y Félix, cuando se encuentra con él y el apóstol Pablo le habla y le dice, por poco me persuades, por poco me convences para ser cristiano, porque la palabra que tenía el apóstol Pablo era una palabra con poder, con autoridad, con conocimiento, y sabía a quién enfrentarse. Un hombre usado por Dios debe tener a Cristo en el corazón, debe permanecer con la vida de Cristo dentro de su vida. Debe tener una fe desarrollada en las cosas del Señor. Nosotros podemos hacer cosas terrenalmente hablando solamente por fe. Por fe. Para proyectarnos el día de mañana como creyentes, como iglesia, como nación, lo hacemos en fe. Hay una palabra que nosotros repetimos muchas veces, una promesa de alguien que tal vez fue usado por el Espíritu Santo en su momento y dijo, Chile para Cristo. Y muchas veces hacemos mención de una promesa, pero lo lograremos siempre y cuando
haya gente de fe que le crea a Dios. Una iglesia podrá ser bendecida, podrá crecer, podrá llegar gente a ese lugar cuando exista gente de fe que le podamos creer a Dios y que Dios hará cosas grandes con nosotros, siempre y cuando le creamos a Él, porque Él está en nosotros y por Él nosotros predicamos. Amén. Tenemos una identidad. El apóstol Pablo está colocando aquí: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La importancia de que Cristo habite en mi vida me da la identidad de ser un redimido, salvado, un hijo de Dios, con algunos beneficios que por misericordia, a través del Espíritu Santo en este tiempo y por la palabra del Señor, yo lo puedo recibir y llevarlo adelante en cada hora, en cada minuto de mi vida. Usted tiene a Cristo y podrá Dios usarle en fe en un momento de necesidad, de clamor, tal vez por su hijo enfermo. Usted podrá colocar manos sobre él y en fe ese niño sanará, porque Cristo habita en usted. Tal vez podrá levantar manos a distancia y clamar por alguna persona a distancia, y todo será de acuerdo a la fe que usted coloque, porque Cristo habita en usted. Podremos tener grandes victorias en fe. Amén. Yo creo que Dios está con nosotros. Yo creo que Cristo habita en medio de su iglesia, en medio de nosotros. ¿Sabe? Yo pensaba con respecto a este mensaje. Hay muchas ideologías dando vuelta. Hay muchas ideologías de hombre dando vuelta, y especialmente en este tiempo. Inclusive ideologías que pueden más bien ser perniciosas para la vida de un cristiano. Sí, están presentes. Es una realidad. Lo que el mundo cree, lo que la sociedad tal vez presenta. Pero ¿sabe qué? Yo tengo el poder del Evangelio conmigo. Y está por sobre cualquier ideología humana. Y el Evangelio de Cristo ha vencido cualquier ideología humana. Y seguirá venciendo cualquier ideología humana. Y no tengo temor, porque el poder de Cristo está en mí, por misericordia del Señor. Podrán venir tiempos difíciles a una nación. Podrán venir tiempos de pobreza a un país. Podrán venir tiempos de persecución a un grupo de personas. Pero no debemos de tener temor, porque Cristo está en nosotros. Y la Biblia nos dice que tenemos que echar fuera todo temor. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque Cristo está en nosotros. Tu identidad es ser un cristiano valiente, una mujer valiente, una mujer luchadora, un hombre sacrificado, un hombre fiel, porque Cristo está en ti. Y Él se mueve dentro de nosotros para marcar una identidad en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida. Cristo vive en mí, porque ahora tenemos un propósito en Dios y debe ser reflejado en nuestra vida. Todo lo que Dios es puede ser reflejado en nuestra vida, porque el glorioso Espíritu Santo actúa en nosotros, nos transforma, nos cambia, hace cosas nuevas. Muchas veces nos sorprende el Espíritu Santo y se ve reflejado en tu caminar. Tú das testimonio de que Cristo está en ti, con tu carácter, con tu condición de vida, con tu forma de ser, con tu forma de vivir. Tú das testimonio de que Cristo está en tu vida. Tu casa está en orden. Tu familia está en orden. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Le pregunto esta noche, ¿está Cristo realmente en tu casa?
¿Cuántos pueden decir Cristo está en mi hogar? Cristo está en mi familia. Sí, está Cristo y se ve reflejado en tu vida. Tu manera de vivir refleja que Cristo está en ti. Dice la palabra del Señor aquí en Corintios, otra carta del apóstol Pablo, 2 Corintios 13, versículo 5. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Gálatas, dice este versículo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Se siente usted reprobado o se siente aprobado? ¿Cuántos quieren ser aprobados? Yo quiero ser aprobado. Yo quiero que se encuentre Cristo en mi corazón, que Jesucristo sea una realidad en mi vida. Así lo dice aquí: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En cuál fe? En la fe que ha sido revelado a su corazón, a mi corazón, por el conocimiento de la palabra del Señor. La fe es esa certeza de lo que nos espera, esa convicción de lo que nosotros nos vemos, pero sabemos que llegará el momento en el cual Dios nos dará victoria. Caminamos como Abraham, caminamos como Josué, avanzamos como Moisés, venciendo el mar, conquistando Jericó. Avanzamos por fe, teniendo victoria solamente porque Cristo habita en nosotros. No de otra manera. Hermano amado en el Señor, que no seamos reprobados, sino aprobados. Que nuestra fe el Señor la tenga presente cada día. ¿De qué me sirve que Cristo viva en mí? ¿Le sirve a usted que Cristo viva en usted? De esa forma hemos sido constituidos como cristianos. Que Cristo viva en ti te capacita para enfrentar la vida diaria, las desilusiones, yo diría inclusive de los pololeos. ¿Ha visto usted cuando anda una niña llorando por un pololo? Es que se fue con otro, es que lo vi con otra, la vi, lo vi y me sentí mal, me desilusionó de él, me dijo lo que quiso y me dijo cosas no buenas. ¿Sabe? El único que te fortalece en medio de la vida es cuando Cristo está obrando dentro de ti. Podrás superar cualquier dolor porque Cristo está en tu vida. A veces hay matrimonios que en un momento dado están ahí dándose de golpe unos con otros. Golpes van y golpes vienen. Platos van y platos vienen. Diciéndose unas cosas por un lado y otras cosas por otro. Anda tú, po. Hay que ir a la iglesia. Anda tú, po. Es que no tengo camisa. Planchala tú, po. Platos van y platos vienen. El único que transforma eso se llama Cristo en el corazón. Ay, que ahora no voy a ir a la iglesia. Lo voy a ver por Facebook. Lo voy a ver por YouTube. El que coloca tanto el querer como el hacer se llama Cristo. Y cuando Cristo está en ti, eres movido. Y no tan solamente eres movido por costumbre, sino por pasión por Cristo. Porque el Cristo que está en ti es poderoso, es fuerte, está en tu vida diaria. Cuando vas a tu trabajo, vas vestido de Cristo en ti, vas con la presencia de Cristo en tu corazón. Y aunque el compañero de trabajo te eche, como decimos en Chile, la niñá, te diga cosas, ahí estás tú,
soportando con paciencia, porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Y vuelves a casa y vuelves feliz y contento porque Cristo está en tu corazón. Eres un padre, una madre en tu familia y estás feliz haciendo esa tarea porque Cristo está en tu vida. No eres un amargado ni una amargada porque Cristo está en tu vida. Y si está Cristo en tu vida, hay gozo de Cristo en tu corazón. Claro, avanzamos por la vida diaria con Cristo en el corazón. Tomamos una Biblia, un himnario y comenzamos a cantar una alabanza. Comenzamos a predicar la palabra y con fe y confianza en el Señor, porque Cristo está en nosotros. Nuestra mente no anda divagando en una diversidad de cosas de la vida, pensando para dónde voy a ir de vacaciones el próximo año. Y está bien salir de vacaciones, pero tú andas pensando, ¿qué hará Cristo conmigo este día? Abriré mi corazón para que el Espíritu Santo del Señor hable a mi vida. Amén. Vivo con Cristo en mi corazón, confiando que el Hijo de Dios, quien me ama y se entregó a sí mismo por mí, hará todo lo posible en nosotros, a pesar de ser nosotros muchas veces difíciles de poder entender. Pero ahí está el Espíritu de Cristo obrando en nosotros. ¿Sabe? Cristo nos libra de tomar malas decisiones, porque la guianza de Cristo está en nosotros. En nuestra conciencia habita Cristo y te ayudará a dar y a tomar las mejores decisiones, porque lo harás obedientemente a la palabra del Señor. Podrás ser guiado, porque la Biblia dice que es lumbrera a nuestro camino. Así dice la palabra del Señor, ¿no? Que la palabra del Señor es luz y es guianza para nuestras decisiones en la vida, porque Cristo habita en nosotros. No tomarás decisiones rápidas sin consultar lo que Dios quiere para con nuestra vida. Amén. La vida de Cristo debe ser reflejada en ti. Cristo vive en nosotros y nuestro día a día refleja nuestra relación con Él. En el momento de luchar, en el momento de guerrear, debemos de reflejar que Cristo está en ti. Porque el que tiene a Cristo en el corazón puede tener grandes victorias, grandes batallas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos puede hacer pasar por circunstancias complejas. Sí, muchas veces nos hace pasar por lugares donde la limitación natural y humana nos llega a nuestra fuerza hasta ahí nomás. Hay alguien que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay alguien que se encarga de lo imposible que nosotros no podemos hacer. Hay alguien que se encarga de llevar adelante lo que nosotros no podemos hacer. Se llama Cristo en el corazón. Se llama fe en un Dios todopoderoso. Confianza en un Dios que todo lo puede. Tú tienes a ese Cristo que todo lo puede en tu corazón. Lo tenemos por misericordia de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La vida de Cristo está en mí. Por misericordia del Señor, en medio de esa lucha tan difícil, en medio de ese conflicto tan difícil, vas a salir airoso, vas a tener victoria. Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que te mueves, el Señor estará allí. La vida de Cristo en ti, estar con Jesús, siempre te hará diferente, y eso lo verán todos a tu alrededor. ¿Por qué mi papá lucha? ¿Por qué mi papá hace esto? ¿Por qué tiene que ir para allá? ¿Por qué tiene tanta fuerza y se mueve de un lugar para otro? ¿Qué es lo que lo mueve a él? Lo mueve Cristo. Miren, el pastor lo mandó donde había pura lluvia, donde había barro. Miren, lo envió donde habían 3 personas a predicar. ¿Sí?
El Señor quiere probar tu fe. El Señor quiere hacer salir de tu corazón de que Cristo justamente está en ti. Algo extraordinario se mueve dentro de ti y marcará la diferencia con respecto a otra persona, inclusive que puede decir que cree en Cristo, pero tú marcas diferencia porque sabes que Cristo está en tu corazón. Te hará diferente y eso lo verán todos a tu alrededor, tu familia, tus amigos. La iglesia verá que Cristo habita en ti. El apóstol Pablo, diciendo estas palabras en momentos tan difíciles, en momentos tan complejos de su propia vida. ¿Cómo podrá haber estado Pablo ahí mientras estaba siendo preso, pasando hambre, pasando frío, pasando momentos difíciles, siendo probado en ese momento y diciendo estas palabras? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi realidad terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un día Dios me sacará de acá. Un día Dios me llevará a la vida eterna. El futuro mío y tuyo está asegurado. Porque yo tengo un fe en un Dios que ya está sentado junto a su Padre, a su diestra, y está dirigiendo nuestra vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos tienen victoria sobre el pecado? Los que se identifican por Cristo. Tienen victoria, tenemos victoria sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las cosas que se presentan sobre esta vida. Más adelante, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo le decía en el capítulo 6, versículo 11, le decía a los hermanos de Roma: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros en pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, presentados a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo ese evangelio que estaban predicando algunos en el tiempo de Pablo, donde hacían que la ley supuestamente tenía que ser parte del evangelio. Nosotros vivimos por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Muchas veces tú puedes fallar, tú te puedes equivocar, pero la gracia del Señor te levanta, te restituye y te coloca en la posición para seguir luchando, para seguir venciendo el pecado, para seguir venciendo la maldad, que muchas veces puede que no tenga fuerzas, pero la gracia del Señor te restaura y te coloca en nueva posición de nuevo, para que continúes avanzando, teniendo victoria. Hermano, lo que te puedo decir esta noche: tu pasado no tiene ningún poder en tu vida. Tu pasado quedó atrás. Quedó atrás el pasado de la mujer samaritana. Quedó atrás el pasado de tantos hombres y mujeres que en un momento dado fallaron a Dios, pero por la gracia del Señor fueron levantados, fueron puestos en pie y pudieron continuar adelante. Nosotros, por misericordia, el Señor nos ha sacado de la maldad, del pecado. Hemos creído en Cristo y nos ha puesto en sus caminos. Gracias a Dios por ese don inefable. Gracias a Dios por esa salvación tan grande. Gracias a Dios por el perdón. Gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo, que te fortalece, que te levanta, que te mantiene vivo. ¿Cuánto le dan gracias al Espíritu Santo? Levante su mano. Hijo, hermano, dele gracias
al poder del Espíritu Santo, porque nos mantiene vivos y mantiene viva nuestra identidad. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe de quien es el Dios Todopoderoso, el que hace todo en nosotros, todo de todo. Si estás enfermo, te sana. Si estás sin fuerza, te levanta. Si estás angustiado, triste, se lleva la angustia, se lleva la tristeza, porque Cristo habita en nuestros corazones. En esta noche, el Espíritu Santo del Señor nos dé victoria en medio de nuestra vida cristiana. Nos haga mirar este ejemplo del apóstol Pablo, y para nosotros poder vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, podamos estar recibiendo todo lo que Cristo tiene para nosotros. Si estás afligido esta noche, el Señor te reconforta, el Señor te puede levantar. Si estás enfermo, estés presente en casa, Dios te sana de cualquier enfermedad, porque Cristo habita en nosotros. Esto no es de voluntad humana, esto no es de voluntad de hombre ni de mujer, es la voluntad de Dios en nosotros. Y Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él, que vivamos por Él, que podamos morir por Él. Es el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? El apóstol Pablo también dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, si esta noche estás dentro de la casa del Señor, vive con Cristo en tu corazón. Muévete a cualquier lugar con Cristo en tu corazón y vas a tener victoria sobre el mundo, sobre el demonio, sobre la carne, sobre tu propia condición humana, que muchas veces nos hace sentir mal cuando le fallamos a Dios, nos hace sentir indigno cuando le fallamos a Dios. Pero hay uno que borró todos nuestros pecados, los clavó en el Calvario de la cruz, y su sangre preciosa todavía está presente y está viva para limpiar, para purificar, para sanar corazones, para hacer de nosotros personas dignas y volvernos a Cristo, y que ese Cristo esté presente en nosotros. Nos vamos a poner de pie. Si tienes alguna necesidad, si hay algo que en un momento dado requiere de parte de Dios, que tú puedas tomar identidad en Cristo, pongámonos de pie y vamos a clamar al Señor para que nos dé victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la maldad, para que Cristo habite en mi vida. Levanta tu brazo al cielo y vamos a proclamar victoria del Señor en nosotros. Padre, en esta noche hemos hablado de tu palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que podamos, Señor, este versículo de la palabra, recibirlo en nuestro corazón, hablar de tu palabra, movernos, Señor, el día de mañana en nuestra vida diaria, sabiendo que Cristo nos dará victoria. Victoria, Señor, en cada minuto de nuestra vida. Victoria sobre todo aquello que se levanta contrario a la vida de un creyente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el que habita en el corazón de la iglesia, en el corazón de tus hijos. En esta hora, Señor, proclamamos la victoria de Cristo en el Calvario de la cruz. Proclamamos la victoria de Cristo en el corazón nuestro, porque tú nos das de ser más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos a Cristo victorioso en nuestros corazones. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Padre, proclamamos la victoria en todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas, en nuestras enfermedades. Señor, tú nos darás victoria. Señor, en esta noche bendice a cada hermano que cree en tu palabra y sea motivo de bendición esta tu palabra en su corazón.
Le damos la gloria al Señor. Queremos agradecerle por este tiempo en el cual usted ha escuchado un mensaje de Dios para su vida. Agradecerle por el tiempo que ha dispuesto para escuchar palabra del Señor. Igualmente queremos invitarle a que usted también pueda recibir la bendición de ofrendar al Señor, de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Les invitamos a canalizar su aporte a través de la cuenta de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada del Banco Santander, que está apareciendo en pantalla, y usted sin duda será bendecido. Les esperamos el próximo domingo seguir compartiendo con usted y desde ya usted pueda recibir la bendición de Dios sobre su vida. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo mensaje de la palabra del Señor para usted y para su familia. Bendiciones.